Bienvenidos, esto es el Español Digital Habrá sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí de nuevo, otra vez, como no, faltaría más, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo andas, José? Bueno, pues aquí estamos, soportando los rigores ya de la invernía, aunque no Sí, haya sí, llegado otro. sí, señor, sí, señor. Bueno, y estupendo, vamos a seguir con los rigores tremendos. El terror rojo y la guerra de España, José Piñeiro Maceiras, de SND Editores. Un libro magnífico, un libro que lo cuenta prácticamente todo y del cual nos estás dando pues amplias reseñas. Seguimos avanzando por esas provincias que quedaron en manos de la revolución, del terror, como dice el título de tu libro, del terror rojo, durante unos años, unas más, unas menos, pero todas sufriendo lo indecible. Adelante, Pepe, adelante. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a intentar hacer es referirnos a lo que pasó en Teruel, ¿no? Lo estábamos Sí, comentando correcto. y, y vamos a ir comentando las personas de las fallecidas, ¿no? Que fueron ejecutadas y lo habíamos dejado, yo creo, hablando de Araceli Caló Lovera, de 9 años, nacida en Herrera Sí, de Navarra, asociada al Sagrado Corazón de Jesús y persona modista, y a los anteriores que fue fusilada, ¿no? claro. Y su hermano de 12 años, etcétera, etcétera. Pues esto siguió, en las guerras de Navarra se produjeron también más asesinatos, más ejecuciones, y un mendigo, como comentado, de 59 años, esto es algo increíble, ¿no? Tremendo. ¿Verdad? Y después pasamos ya a hablar de las personas que fueron ejecutadas en Níjar, en Teruel. Teruel, pues la causa general en un informe que realiza el arzobispo de Zaragoza nos habla del primero de los caídos o fusilados, que es Oturón Dissa, ¿no? Que fue una persona ya mayor, de edad, había nacido en el año 1875, era religioso, beneficiado, conjuntor de dicha parroquia, y fue trasladado hasta el cementerio de San Pedro de Calanda, donde fue fusilado. Calanda es uno de los sitios puestos en negro por la Fiscalía de la Causa General en los años 40 como sitios donde se cometieron las mayores barbaridades o Ya, asesinatos o corriendo la sangre de personas conservadoras, ¿no? qué barbaridad. o de Ciertamente. ideología religiosa. Pero yo creo que hoy hay un artículo muy interesante publicado en The Objective, que se hacía una entrevista a, al que fue presidente de la Biblioteca Nacional, Ajá, Guaristi, sí, militante de ETA, años 60, y que dijo cosas muy interesantes, pues todo llegó a la conclusión de que el problema que ocurre, por ejemplo, con el islamismo es que más que una religión es una ideología, es una religión que tiene una base ideológica, ¿no? claro. Sí, señor. Y que esto podía aplicarse con las diferenciaciones y peculiaridades oportunas con el, el antirreligión, el odio a la religión que mostraron estas personas de izquierdas en los años 30 Sí, es en verdad. el diseño de matar y asesinar a personas por simplemente ser religiosas, de las cuales se ha olvidado bastante la Iglesia Católica, ya con ocasión de Pío VI, ¿no? Se puede decir que ya no se quisiera, pues, se promovieran canonizaciones de personas muertas durante la guerra Sí, católicas, mientras el régimen de Franco no se liberalizase, no cambiase de planteamientos ideológicos, como se lo definió hace poco y lo desveló el catedrático Paredes de la Universidad de Alcalá, sí, catedrático honorífico. efectivamente. Eso, pero esto ha ocurrido así. Yo creo que lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo es que están utilizando a las víctimas por una finalidad ideológica. Esto lo ha hecho la izquierda y parece que también personas liberales lo han utilizado. Esto es una vergüenza. Claro, Los que sí, señor. murieron por su religiosidad deben ser consideradas, aplaudidas y veneradas, independientemente de la ideología de quien mandaba. Si Ajá. nosotros le preguntásemos a Constantino o a, o a Bamba o a estos Sí, reyes, ¿no? Emperadores, sí, monarcas y todos los emperadores ya del Imperio Romano, de la última época del Imperio Romano, de la época romana, que pensaban pues de las relaciones sociales, nos quedaríamos asustados. A lo mejor claro, llegamos a la conclusión de que eran personas machistas o de extrema derecha, ¿no?
que claro, cada uno tiene su ideología en función de una época y circunstancias, y por ello personas que han sido ejecutadas o asesinadas por razones cristianas o de religión no deben paralizarse sus canonizaciones, ni sus estudios, claro, ni su veneración, cosa que claro, parece que aquí se está olvidando. claro, claro. Sí, Eso señor, me parece que hay que recordarlo y hay que manifestarlo así. claro, Bueno, efectivamente. también, también hay otro religioso de la misma zona, de Ijar, que nacido en 1912, era joven por aquella época, Francisco Monzón, Ajá, dominico del convento de Calanda, fue apresado en su pueblo natal siendo fusilado en el cementerio el 29 de agosto de 1936. claro, Eh, fíjate. pero bueno, Juan Francisco Calvo Burillo también era religioso dominico del Sí, convento de Valencia y pasaba sus vacaciones en el pueblo, su pueblo natal. En aquella época sí, ya estaba también aquí. Mucha gente va a pasar las vacaciones pues a su pueblo natal, está más tranquilo y se lo pasa mejor. Se claro, encuentra con las personas de la infancia, de la juventud. Pues al pobre hombre que era un anciano, le prendieron y fusilaron sin que se desconociéndose más detalles de su ejecución, si fue sometido a martirio. claro. Qué Hay el barbaridad. caso que refiere también el arzobispo de Zaragoza en el año 1940, el caso de María de Lourdes, José María de Lourdes Palacios Briz, que había nacido en Zaragoza en 1919, era bastante joven, Ya, seminarista, residente en Guijar, de 16 años, ejecutado por el tribunal. ¿Qué objeto tenía? ¿Qué oficio tenía? Contestó resueltamente que soy estudiante de cura. Fue ya, conducido al cementerio en donde el que mandaba al grupo encargado de fusilarlo después de muchas instancias para que renegase de su fe, con ofrecimiento de perdón, muero por Dios y por baño, contestó. Me terminar estas palabras sonó la descarga, ¿no? ya, fíjate. Eran personas muy radicales, muy fanáticas. Muy fanático, sí, señor, eso es. También le corrió esta triste suerte a Fray Egidio de Mondragón, lego capuchino perteneciente a la comunidad de capuchinos de Ijar y que no logró escapar y que tras ser descubierto fue fusilado, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, esto es algo, lo que ha pasado con la Iglesia Católica, yo creo que es algo muy curioso, ¿no? Cómo estas personas que eran sobre todo religiosas y de conventos y frailes fueron perseguidas. Eran personas que no se metían en absoluto en política. Después, curiosamente, en los años 60, algunos de ellos del País Vasco de frailes fueron militantes de ETA, ¿eh? Sí, 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 Incluso efectivamente. Sí, sí, Jauristi pone en manifiesto que él militó en ETA porque un amigo suyo, primo, creo que era pariente, primo, era jesuita sí, sí, y le convocó para militar en ETA en los años 60. correcto. Pues Javier Jauristi se dio de cuenta y se dio de baja de ETA, ¿no? Sí, Y hay una cosa muy importante que Jauristi, como militante de ETA, y que es una persona muy inteligente, puso en manifiesto. Dijo que, dijo que ETA, en la época que él militó, ETA a partir en el año 62 estaba prácticamente desaparecida, como consecuencia del proceso de Burgos y otras ya, redadas realizadas por la policía, ¿no? claro. Entonces eso todavía nos hace pensar cómo ETA pudo organizar un atentado de la categoría o de la magnitud y dificultad técnica como fue el asesinato de Carrero Blanco. Claro, efectivamente. Nada, Pero está claro que aquí imposible. hay muchas cosas muy curiosas. Lo que te Claro. puedo decir, por ejemplo, que hay en la CIA, la CIA ha divulgado ya desde finales de los años 2000 un artículo en inglés de una persona, yo no sé quién es, lo tiene grabado en sus archivos, está publicado, que se titula el artículo de la CIA. Ya, Y, y pone de manifiesto que, en signos de interrogación, que considera que la participación de una organización, posiblemente la CIA, en el asesinato de Carrero Blanco es objetiva. ya. Y un periódico, un recorte de periódico que está en los archivos de la CIA, que la CIA lo considera muy importante, ¿no? Sí, Por lo que sí, decía ahí. Entonces tenemos que decirlo, ¿no? Se puede consultar a la CIA en los documentos de la CIA que son de libre acceso. Pero es curioso cómo frailes y curas y sacerdotes del País Vasco, que fueron personas que conocían, que conocían, supieron de la persecución que se hizo, claro. y curiosamente, incluso en el País Vasco, pero también en el resto de España,
a las personas pertenecientes al sacerdocio, cómo pudieron militar en ETA y optar por las armas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Una Sí, es cosa verdad. que, algo que me extraña, a mí me parece una cosa algo inconcebible, y habría que pensar cómo ha ocurrido ese fenómeno, cómo se puede pasar de la cruz a la metralleta, ¿no? Ya, Bueno, bueno, no sé, allá ellos, Pepe, ¿qué se va a hacer? Bueno, se supone, un día tendrán que rendir cuentas, si no la han rendido ya, por supuesto, claro. lo cuento ahora como lo comentamos a propósito de este frailecidio de Mondragón, ¿no? Que tiene que ver o relación con el País Vasco. Claro, Ya sabes que cuando se ordenaban frailes, pues muchos cambiaban de nombre, ¿no? Les sí, ponían un sí, nombre más sí. decente. Las monjas Pues este también, eligió el claro, nombre, sí, pues este eligió el nombre de frailecidio de Mondragón. ya, Bueno, en 1364, el arzobispo de Zaragoza hace referencia a la muerte de Fray Antonio Laoz San y Fray Pedro Esteban Hernández, religiosos recos del convento de mercenarios del Olivar, de 80 y 84 años respectivamente, que qué eran barbaridad, naturales de Híjar. qué Acudieron a su barbaridad, pueblo y descubierto les dieron. Esto es una barbaridad. Yo creo qué que, barbaridad. vamos, yo creo que la gente es bastante tedioso de leer Ya, ya, estos documentos, pero yo creo que es necesario porque creo que una universidad como no, Zaragoza eh, se ha pasado de frenada, ¿no? ya, Bueno, impresionante. Y esto dos es igual. personas de 80 años, impresionante, vaya enemigos, 80 y 84 años, vaya enemigos. y que eran religiosos. Sí, Y pasaron por su pueblo, vieron a su pueblo y descubiertos les dieron muerte. Esto es una persecución religiosa e ideológica, ¿no? claro, claro, sí, señor. Y detrás de todo esto está el Partido Socialista. Está claro, sin duda, Está siempre. claro, porque una persona hace poco que ha hablado conmigo, un investigador de la zona de Córdoba, me ha dicho que, por ejemplo, los crímenes tan horrorosos que ocurrieron en Baena y que se los han atribuido a los anarquistas, quien Sí, dirigió y daba orden era la jefatura del Partido Socialista. ya, claro, como siempre, Socialistas, ¿no? como siempre. Yo no sé si es verdad o mentira en toda España, pero desde luego lo de Baena ya tenemos que apuntárselo o escribírselo al Partido Claro, Socialista. ¿Eh? claro, claro, como siempre, Pepe. Bueno, a continuación, el arzobispo de Zaragoza presenta una lista de personas de la villa de Híjar Sí, que no se conocen cuál es su muerte, aunque sí consta su religiosidad y fueron ejecutadas, claro, fusiladas o asesinadas por republicanos, por los izquierdistas. Fíjate, claro, el alcalde Agustín Sorribas, un guardia civil retirado Valentín Aparicio, un guardia civil retirado otro guardia civil retirado Félix Rojas, un industrial Ricardo Salve, un abogado Pedro Salve, un pintor Pedro Salve, debían ser todos estos primos. Un claro, industrial Carlos Laloya, un propietario Fulgencio Monzón, un propietario Mariano Aguilar, otro industrial Pedro Doset, otro industrial Pascual Romero, otro propietario Agustín Albalate, un abogado Daniel Mata Feliu, un herrero Luis Sorribas, un claro, industrial Agustín Sorribas, ¿eh? Y un estudiante Modesto Sorribas Laborda, hermanos Agustín Sorribas y Laborda, industrial, y Modesto Sorribas Labordas, que estudiante eran hermanos. ya, Ya volvemos, ¿no? qué Roque barbaridad. Gálvez Puente, labrador. Francisco Gálvez Montalbán, labrador. Luis Gálvez Montalbán, labrador. Roque Gálvez Montalbán, labrador. Joaquín Conto Mesquer, labrador. Estalineo Laborda Gracia, paredista. Jesús Marquesán Pina, pastor. Manuel Esteban Marquesán, jornalero. Julián Gómez Magallón, jornalero. Ángel Pitarque Luengo, cerrajero. José Aranda Castellote, estudiante. Felisa Meseguer Turón, sus labores, viuda. Claro, fíjate, Y doña María Laoz Ferrer, sus labores, casada. qué barbaridad. Es decir, aquí han liquidado en la Villa de Izar a personas del pueblo, Sí, señor, del proletariado. ¿Qué revolución del proletariado iba a hacer esta gente? claro. Si los primeros que fusilaban Sí, eran de su clase. sí, es verdad, sí. Es una revolución a tiros y cargándose a los supuestamente liberados. Les liberaban de la vida, eso sí. Qué barbaridad. Sigamos. Don Francisco Alcáñez Jimeno, don Miguel Alcaide Romance, don Monesto Bernal Serrano, don Gerardo Burillo Bernal, don Lorenzo Andrés Serrano, don José Burillo Lionés, don Francisco Crespo Laínez, don Pedro Burillo Linés, hermanos, que hay dos hermanos, don Claro, Juan Antonio Burillo Soriano,
otro hermano, Tu hermano. naturales de Huesa de Conún, fueron asesinados el 1 de septiembre del 36 y fusilados al cementerio de Muniesa. Hemos visto en el anterior comentario, en el anterior capítulo, las barbaridades que se cometieron por los republicanos, con los rojos en Muniesa. Es algo terrorífico, Sí, señor, terrible. terrorífico. Sí, Pues señor. seguramente saldrá por ahí algún investigador y dirá que no hicieron tanto suficiente, que todo eso es un poco exagerado, ¿no? Desde E luego. incluso este investigador de Córdoba me ha referido que algún escritor que ha tratado el tema de Baena dice que, bueno, que no fue tan grave No, Baena, pero no, fue lo más grave no. que ocurrió en el sur de España. Claro, qué Ha barbaridad. llegado, el sectarismo ideológico ha llegado hasta esos extremos, ¿no? Sí, señor. Sí, Exactamente. señor. Hasta el punto de que en Baena parece que el único recuerdo de las víctimas de la guerra es a favor de los que fusilaron a los nacionales como represalias cuando llegaron o tomaron la ciudad, Sí, es verdad. porque o la villa, Sí, sí. porque los muertos hachazos no han sido, a lo mejor tenían un monumento a los caídos, se les ha quitado o no se les ha puesto, es algo horrible, horripilante, es propio de una sociedad al Sí, revés. Lo que señor. decía Serrano Suñer, la justicia al revés ha venido ahora. Hoy sí que hay justicia al revés, Sí, en señor. aspectos de Sí, la guerra. sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, señor. Es algo horrible, ¿no? Es algo horrible, ¿no? Es Tremendo. curioso. Pero, ya está, sigamos. Don Eusebio Antolín Moliner, coadjutor de la Almohadla, fue asesinado e enterrado en el cementerio de Bujaraloz en julio de 1936, 24 de julio. Don Emilio Villagrasa, don Cristóbal Godina, Hipólito Elona, Pablo Peralta, asesinados en Almohada el 25 de julio del 36 sin que conste nada en particular por no haber testigos presenciales. Fíjate, hasta la Iglesia solo apunta lo que tiene testigos, hace referencia, pero No, muchos no, claro. ejecutivos en la clandestinidad no hay prueba Claro. ninguna de cómo fueron los últimos minutos o segundos de estas personas, si fueron sometidos a martirio o no. Se Claro. supone y se presume que sí Claro. fue. Qué Don Juan barbaridad. Costa Pérez, Santiago Alonso Samper, José I. Pelay Olona, Mauricio Samper, Elias Peralta Taules, Jesús Peralta Taules, hermanos otra vez, Mariano Vara Olona, Mariano Olona Escuer, hermanos, Rogelio Olona Escuer, hermano, José María Olona Escuer, otro hermano, tres hermanos, Agustín Calvete Samper, Ángel Alonso Olona y don Pedro Olona, asesinados en Bujaraloz el 28 de julio de 1936. Tres hermanos liquidados a principios de la guerra, en los primeros momentos de la guerra en Bujaraloz. Fíjate, qué barbaridad. Esto es algo increíble. Bien. Don José Sampar Calvete y Jesús Samper Calvete, naturales de la Almohada, asesinados en Caspe, 2 de agosto de 1966, no consta nada de particular. Don Francisco Samper, natural de la Almohada, asesinados en Chiprana, el 21 de agosto de 1966. Don Manuel Peralta Solán y don Amelio Peralta Solán, naturales de la Almohada, asesinados en Bujaraloz el 9 de agosto de 1976. No existen detalles de forma de fusilamiento. Manuel Monforte, pecho abierto, natural de Mirabel, Teruel, fue fusilado en el cementerio de Alcorisa a finales de enero de 1977. Don Blas Rebullés Marín y don Eduardo Marín. Don José Dalmau Gascón, nacidos en Miratel, fusilados en Villarluengo en 1967, eran cristianos corrientes. Esto es un auténtico rosario, nunca mejor dicho. Sí, José impresionante. Vallés Perales, natural de Mirabel, se instigó durante el movimiento de negocios en negarse a cooperar a la destrucción de las cosas sagradas y no querer entrar con sus caballerías en la iglesia ya destruida y convertida en almacén. Fue asesinado en Villarluengo el 19 de enero de 1967. ¿Hasta dónde se llegaba? Sí, Porque ya en 37 las pasiones tendrían que haber desaparecido o sí, amenguado. sí, pero no. Sí, pero no. Don Miguel Vallés Perales, natural de Mirabel, un buen cristiano, hermano del anterior y distinguido por los mismos hechos, fue fusilado juntamente con los dos hermanos fusilados el 19 de enero de 1937 por ser cristianos. Don José Cargallo Morraja, natural de la Cuba, conocido en Morella Castellón, fue asesinado en el camino, aunque se ignora el motivo de su muerte, pues no se había distinguido ni antes ni después del movimiento por ningún nivel. Bueno, en virtud de esto, de esta lista interminable de caídos, ¿cómo es que la Iglesia de las sociedades eclesiásticas han permitido retirar las lápidas
de los templos a solicitud o a requerimiento de determinados letrados o Sí, miembros de las asociaciones de la memoria histórica. ¿Cómo es posible sí, es que verdad. se hayan bajado, nunca mejor dicho, las ventanas de esta forma? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Porque Es esto es una impresionante. persecución religiosa, ¿eh? ¿Cómo la religión? Vamos a ver. Yo lo he visto en varias religiosas, en varios templos. Han quitado todos los recuerdos a los caídos de todas las personas, cuando la mayoría de Claro, estos que han caído han sido por persecución religiosa horrible, como estamos aquí demostrando. claro. Y hasta me temo que en los obispados de Zaragoza se hayan retirado varias de estas lápidas que estaban en los templos a raíz, a requerimiento de un grupo de letrados o de asesores de la memoria histórica, ¿eh? Claro, Es claro, algo verdaderamente horrible, ¿eh? claro. Nada, Esto es algo tremendo. intolerable, ¿eh? Nada, tremendo. Algo intolerable. Don Verdona, sigamos. Don José Gargallo Moreza, natural de la Cuba, conducido a Morella, Castellón, fue asesinado en el camino, aunque si no el motivo de su muerte pues no se había distinguido ni antes ni después del movimiento por ningún ideal. Bernardo Gerona Ferrer, beneficiado de Caspe, natural de la Fresneda, 55 años, le sorprendió el movimiento en su pueblo natal y accidentalmente se hallaba al frente de la parroquia. Fue escarnecido e insultado, conducido al cementerio del Cañil, donde fue fusilado el 21 de agosto de 1937, juntamente con las siguientes personas. Joaquín Gerona Gracián, natural de la Fresneda, 18 años. Isidro Portolesa Bella, natural de la Fresneda, 65 años, cazador. Antonio Foix Monrerá, 26 años. Jesús Fran Bergós, Fresneda, 44 años, casado. Y Juan Antonio Burgués, de la Fresneda, 19 años, estudiante. José María Roca Trigal, coadjutor de la Fresguera, de 64 años. Fresneda fue apresado en Belmonte de Mezquín y después de haberla escarnecido y haber cometido la crueldad de pincharle con cuchillos, fue fusilado el 31 de julio del 36. Su cadáver reposa en la Fresneda postrado, verificado el 15 de enero de 1970. Claro. Don Ángel Impresionante. Ripoll, natural de la Fresneda, de 44 años, fue fusilado el 1 de agosto de 1936 en la partida del Mas de Català, en Rafalés. Se enseñaron antes con él, fracturándole las dos piernas. Don Claro. José Gerona Pérez, natural de la Fresneda, 22 años, maestro nacional, fusilado en Caspe, en agosto de 1936, ignoran detalles. Joaquín Gerona Ferrer, natural de la Fresneda, 50 años, fusilado al cementerio el 5 de septiembre del 36, fue apresado en su casa siendo objeto de toda clase de escarnios por parte del pueblo que fue invitado a presenciar el fusilamiento que él hizo frente con entereza diciendo palabras de perdón. Don Muy José bien. Gerona Ferrer, natural de la Fresneda, 48 años, casado. José Medina Modón, vecino de la Fresneda, 35 años, maestro de este pueblo. Segundo Mata, 48 años, casado. Mariano Albiol, 23 años, soltero. Jaime Bondán, 41 años, casados. Pedro Eda, 30 años, soltero. Emilio Gil, 51 años, casado. Jacinto Nicolau, 41 años, casado. Benito Ortiz, 44 años, casado. Francisco Estopiñán, natural de Pobleta, Morella, residente de la Fresneda, 63 años, viudo. Don Manuel Tigel Portolés, 44 años, casado. Rafael Gil Malek, 43 años, casado. Fueron detenidos en sus casas y conducidos en un camión que se detuvo cerca de Junquera, siendo fusilados y después rociados con gasolina. Se asegura que don Emilio Gil Batet y don Pedro Mata fueron sepultados vivos. Hoy sus cadáveres y restos reposan en el cementerio de la Fresneda. Bueno, toda esta Tremendo. serie de personas que son sometidas a crímenes horrorosos Sí, y que la señor. mayoría de ellos tenían, insisto, sus lápidas en las iglesias, nombres de caídos, han sido obligados, no han sido obligados, han sido invitados por personas cercanas al Partido Socialista o a los centros de la memoria histórica para que retiren esas lápidas obligados por la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática. Es A mí impresionante. que me expliquen qué entiende esta gente por democracia. Sí, señor. Nada, nada, nunca, pero nunca Creo lo que han por entendido. democracia entienden la democracia de las cunetas, porque no es normal que estas personas tenían que estar en la iglesia, que murieron y aquí Claro, está comprobado por este informe del arzobispado de Zaragoza, claro, murieron por sus ideas religiosas, claro, exactamente todas. claro, Porque además aquí se ha hecho un expediente, una comprobación de todas estas personas. Si no se sabe por qué murió, aunque fuera asesinado, no se dice. claro, claro. Aquí se han investigado, se ha hablado con testigos, se ha hablado con personas importantes del pueblo que han dado su parecer sobre los últimos momentos de estos mártires. Y todas estas personas han sido retiradas.
Sí, Esto es señor. algo verdaderamente deleznable, Sí, señor. ¿eh? Sí, señor. Sí, Porque al señor. mismo tiempo que está esto, se están levantando monumentos en favor de las personas que fueron fusiladas por los nacionales en la guerra civil, ¿eh? Claro, claro. Esto ya es darle la vuelta a la tortilla de forma verdaderamente, absolutamente deleznable, ¿no? Tremendo, tremendo, Pepe, tremendo. Qué barbaridad, joder, qué barbaridad. Qué pena además, ¿eh? Dos Qué pena. personas sepultadas vivos. Y hay personas que de esto se han olvidado. Claro, claro, claro. Esto, vamos a ver, de estas personas que han sido liquidadas para hacer dos o tres estudios doctorales, sobran. Sí, señor. Sí, señor, Pepe, sí, señor. Así es. Llegamos. Antonio Villarroya Monte, de la Fresneda, 50 años, 51 a 54 años. Facundo García Timotea, del mismo pueblo, 35 años, soltero. Lograron escaparse del grupo anterior, pero de nuevo apresados en la carretera del pueblo, siendo muertos con más ensañamiento en el 11 de septiembre de 1976. Claro, claro. Qué barbaridad. César Roca Tijé, natural de Fresneda, 56 años, pasado, fusilado en Castro, en septiembre de 36, ignora más detalles. Don Claro. Antonio Bayó de Portolés, natural de la Fresneda, 26 años, soltero. Valeriano Ortiz, 26 años, soltero. Francisco Serrat, 27 años. Fueron fusilados en las proximidades del Monforte en Oyuela, el 20 de marzo del 37, siendo sometidos antes a durísimos tratamientos, haciéndose la propia sepultura a la que fueron echados y arrojados vivos, dándole fin a su vida. Claro. No, es horroroso, ¿no? Tremendo, Horroroso, completamente horroroso. tremendo. Horroroso. Completamente horroroso. Horroroso. Y creo que el gobierno está intentando con sus socios de que todos los restos que quedan del régimen de Franco, decaídos o esto, sean retirados. Sí, 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 en eso están también, sí, en eso están también. Parece que están como forma de conmemoración los 50 años, medio siglo de crecimiento de Franco. Sí, sí, Esto es algo verdaderamente lamentable, que estas personas se le quiten el recuerdo, pero lo más lamentable es que la Iglesia Católica haya agachado la cabeza. sí, señor. Porque hay que decirlo, la Iglesia Católica, que fue beneficiada por el régimen de Franco, en los años 70, en los 60, prácticamente fue beligerante contra el régimen de Franco, ¿eh? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que Algún sí. día comentaremos algún informe secreto de la CIA donde dice que el peligro, que la Iglesia Católica se puso frente al régimen, ¿eh? Hombre, claro. Curiosamente, cuando el régimen era más suave. Sí, 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 está claro, está claro. O sea, la oposición que había de los partidos políticos, el PC, el PSOE, el PSOE nunca existió, esos eran episódicos. La Sí, oposición sí, que según la CIA le podían hacer al régimen. ya, Donde vino el peligro para el régimen de Franco fue la Iglesia, ya. Sí, señor. posiblemente bajo las consideraciones o las ideas propias de Pío VI. Yo no sé hasta qué punto, pero lo dice la CIA en un informe secreto, ¿eh? De Está los claro. años 70, de principios de los años 70. Vamos, sigamos. Don José Gil Redolat, de 18 años, natural de la Fresneda. Soltero, Sinforiano Juan Ortiz, natural de la Fresneda, 18 años. Ajá. Soltero. Ángel Timoneda Ibáñez, natural de la Fresneda, IDEN, 18 años. Matías Carot, natural de la Fresneda, 18 años. IDEN. Ramón Carot Telma, natural de la Fresneda. Soltero, fueron fusilados en Peña Golosa, Castellón, el 20 de junio de 1968, por ser conceptuados como fascistas. No se saben más detalles. Sí, no se Don sabe. Ángel Pimentel hace la sepultura, el cadáver reposa en el lugar de la ejecución. Esto de fascismo hablaremos Muy bien, sobre esa cuestión, muy bien, sobre esa idea que se ha inventado de antifascismo. muy bien. Me parece ideal. Los mataron en 1968 y consideran que todavía existe el fascismo, ¿no? Sí, sí. Para hablar de antifascismo, ¿eh? Sí. Bueno, esto es lo que hay. Sigamos. Antonio Ertigas Izquierdo, natural de La Llanta, 32 años, casado. Don Isidro Lázaro, Montalbán, casado, 62 años. Antonio Jimeno López, casado, 62 años. Don Alejo Gómez Izquierdo, casado, 59 años. Don Marcial Justo Ortigas, casado, 58 años. Don José Bernal Burillo, casado, 52 años. Don Constantino Paguero Izquierdo, casado, 42 años. Don Blas Paesa Lázaro, casado, 59 años. Don Esteban Lázaro Juste, casado, 26 años. Etcétera. Bueno, ahí la tira, ¿no?
Tremendo. Don José Moliner, soltero de 7 años, fueron asesinados por el mero hecho de ser cofrades del Santísimo Rosario en la parroquia de su pueblo, siendo Fíjate. llevados en camino hasta el campo sitio en la partida denominado Las Peñicas de Abad, en el monte de Sagasta. Se asegura que don Blas Paez Lázaro fue enterrado con algo de él. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dejarlo aquí por un momento, ¿vale? Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto, Pepe. Pues entonces quedamos así. De maravilla otra vez, como siempre, se te agradece muchísimo porque esto, si no es así, no hay quien lo diga. Y además, sobre todo, como siempre estamos diciendo y remarcando, que son los documentos originales, se está dando voz a aquellos a los que se le ha quitado durante mucho tiempo. Bueno, y ahora también se la quitan porque le van a quitar cualquier referencia a Pepe, pues entonces lo que quieren es que Ahora estos se le borra la archivos, memoria, ¿no? sí, Se le estos borra archivos, borrar la memoria de estas personas. claro, bueno, eso si un día no cogen los archivos y los queman en la plaza mayor Desaparecen. del pueblo. Algunos archivos, algunos documentos van desapareciendo, ¿eh? Sí, está claro, sí, es que es así, es así. Tremendo. José Piñero Marceiras, muchas gracias, José. Seguiremos con este repaso, repaso muy concreto, creo yo, y necesario sobre la verdad histórica, que es lo que hace falta en España. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Venga, un Hasta saludo, luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.